Buenos días, bienvenidos a la materia Geometría Descriptiva 2 del Departamento de Dibujo. El día de hoy vamos a trabajar, continuando con secciones planas, parte 3 de 5, vamos a trabajar los casos en el cono de secciones sencillas y de secciones cónicas, en particular circunferencia y elipse, a través del método de homología. En el cono también vamos a encontrar secciones sencillas. En este caso, el plano de sección debe pasar por el vértice del cono. Ese plano puede o no dar sección, pero cuando da sección, esa sección da lugar a un triángulo. Ese triángulo, cuando el cono es recto, va a ser un triángulo isósceles. Y si no, cuando el cono es oblicuo, da lugar a un triángulo escaleno. En casos muy particulares, ese triángulo isósceles podría llegar a ser un triángulo equilátero. Cuando vamos a realizar la figura, el procedimiento es muy sencillo. Primero determinamos la recta intersección entre el plano de sección y el plano de la base. Esa recta corta es secante a esa base en un par de puntos que aquí los llamamos 1 y 2. Y luego por los puntos 1 y 2 pasamos las generatrices 1 y 2 y el conjunto de generatriz más la cuerda de la recta secante dan lugar a la figura de la sección. Así, la sección está dada por el triángulo 1, 2, V. Y se puede representar la figura por delante o por detrás, o por arriba o por debajo de ese plano. En cuanto a las secciones cónicas, en el cono podemos conseguir los 4 tipos de secciones cónicas: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Y esto va a depender de la posición que tenga el plano de sección con respecto a la figura. En particular lo vamos a ver con respecto a los conos rectos. Sin embargo, para los conos oblicuos también vamos a tener una serie de condiciones similares que nos van a establecer qué tipo de sección podemos encontrar. En la siguiente animación, cortesía del arquitecto Germán Valencia García, podemos observar las 4 secciones cónicas en un cono recto. Estas secciones también aparecen en los conos oblicuos. Sin embargo, para ejemplificarlos acá, vamos a hablar del caso específico de los conos rectos y haremos algunos comentarios con respecto a qué pasa en los conos oblicuos. Para conocer qué ángulo se va a formar con estas figuras, podemos compararlo con algo que se llama el ángulo de la conicidad. En el caso del arquitecto Germán Valencia García, este ángulo lo mide como el ángulo que forman las generatrices contra el plano de la base. Hay otros autores que usan el ángulo de conicidad como el ángulo que forman las generatrices contra el eje del cono, que cuando este cono es recto, pues este ángulo de conicidad comparado contra el eje, pues no es más que 90 grados menos el ángulo de la conicidad del que habla el arquitecto Valencia García. Así, cuando tenemos el caso de una circunferencia, el ángulo que forma el plano de sección contra el plano de la base es igual a 0 grados. Esto efectivamente nos da una circunferencia que en principio es de menor radio que la circunferencia de la base del cono que estamos representando. Por otro lado, tenemos que si el plano de sección forma un ángulo beta menor al ángulo de la conicidad, que el arquitecto Valencia García lo llama lambda, la solución que vamos a obtener es una elipse o una porción de elipse
dentro de la superficie cónica. Por otro lado, si el ángulo del plano contra el plano de la base es exactamente igual al lambda, al ángulo de la conicidad, pues vamos a tener que la solución corresponde a una parábola. Y en el último caso, tenemos que el plano de sección forma un ángulo omega mayor al lambda. Siempre que este ángulo sea mayor que lambda hasta los 90 grados, lo que vamos a obtener es una hipérbola. Siempre y cuando ese plano no pase por el vértice, ya que cuando pasa por el vértice sabemos que lo que vamos a tener es una sección sencilla. Cualquiera de estos planos, si pasan por el vértice y forman un ángulo mayor al ángulo de la conicidad, dan secciones sencillas. Pero cuando no pasan por el vértice y cortan de manera efectiva la base, dan una secante en la base, pues lo que tenemos es una hipérbola. Los planos que dan parábolas, solamente aquel que pase por el vértice va a dar lugar a un plano de tangencia del cono recto. Cuidado porque en un cono oblicuo podría este plano no dar una parábola, ya que aquí podemos tener planos paralelos a una generatriz sin que den lugar a parábolas. Hay otras condiciones adicionales. Más adelante mostraremos otra forma de discriminar qué tipo de sección nos genera cada plano, a través de algo que vamos a denominar el plano discriminante. Una de las formas para conocer qué tipo de sección tenemos en un cono es utilizar el denominado plano discriminante. El plano discriminante es un plano paralelo al plano de sección que contiene al vértice del cono. Y la recta intersección entre este plano discriminante y el plano de la base y su relación con la circunferencia de la base nos va a indicar qué tipo de sección tenemos. Así, por ejemplo, para la circunferencia, cuando dibujamos el plano discriminante, el cual es paralelo al plano de sección, y este a su vez es paralelo al plano de la base, nos dice que la recta intersección y prima se encuentra en el infinito. Entonces, siempre que la recta y prima del plano discriminante queda en el infinito con respecto a la circunferencia de la base, decimos que la solución es también una circunferencia. Para el caso de la elipse, aunque el plano de sección, cuando lo intersecamos con el plano de la base, nos puede dar una recta externa, tangente o secante a la base, cuando dibujamos el plano discriminante, la recta intersección siempre va a ser una recta externa a la circunferencia de la base. Esta condición nos va a indicar entonces que la recta intersección y prima entre el plano discriminante y el plano de la base va a indicar que tenemos una elipse, siempre y cuando esta recta queda externa a la circunferencia. En este dibujo se muestra además cómo con un cambio de plano o un abatimiento podemos ver la elipse en verdadero tamaño. Esto es porque estamos trabajando aquí o mostrando aquí el caso en doble proyección. Si estuviéramos mostrando el caso en oblicua, necesitaríamos hacer necesariamente un abatimiento para ver la sección en su tamaño real. Para el caso de la parábola, tenemos que el plano de sección es paralelo
a una generatriz y de hecho el plano discriminante es un plano tangente a la superficie del cono. Y es importantísimo que ese plano, al ser tangente a la superficie del cono, siempre va a incluir una generatriz del cono y además su intersección con el plano de la base incluye a la recta tangente a la base del cono, a la circunferencia de la base del cono. Es decir, esa recta I' es tangente a la base del cono. Y esa es la clave para discernir qué es la sección. Por otro lado, cuando tenemos el caso de la hipérbola y pasamos el plano discriminante nos va a dar lugar a una sección sencilla, donde las generatrices de esa sección sencilla van a ser de particular importancia, como veremos más adelante, ya que esas rectas son paralelas a las rectas asíntotas de la figura. Y eso es en extremo importante, ya que uno de los métodos de dibujo de las hipérbolas es a través de las asíntotas. Aquí nuevamente hemos hecho el ejercicio en doble proyección y podríamos hacer el abatimiento o cambio de plano del plano de sección para visualizar la hipérbola y la parábola en verdadero tamaño. En caso de trabajar en proyección oblicua frontal, solamente tendríamos como opción hacer el abatimiento. Cuando el plano de sección es paralelo al plano de la base, vimos entonces que la solución era una circunferencia. El procedimiento a seguir es bastante sencillo. Ya que la recta intersección se encuentra en el infinito, no la podemos hallar a través de ningún método, solamente sabemos que está allí conceptualmente. Lo que vamos a hacer entonces es intersecar el eje con el plano de sección. Eso nos da el punto Q'. De seguida vamos a intersecar una de las generatrices con el plano de sección para poder hallar el radio de la sección. Esto lo hicimos hallando el punto, por ejemplo, 1' a partir de la generatriz que va desde el punto 1 de la base. Con esto tenemos el radio de la sección y ahora podemos hacer la circunferencia con ese radio usando semejanza con respecto a la base o utilizando homología, consiguiendo toda una secuencia de puntos por homología, que en este caso la recta intersección no la vemos, pero todos los rayos van hacia este plano y tenemos todas las rectas de homología son paralelas, es decir, todos los diámetros conjugados son paralelos a los diámetros conjugados que utilizamos para representar la base. Así, entonces, por el procedimiento de 8 tangentes, obtuvimos el dibujo de la circunferencia de la sección. Recuerden que en proyección oblicua frontal debe representarse también esta circunferencia en referencia horizontal. Eso es extremadamente importante. Para encontrar la sección cónica que produce un plano de sección que forma un ángulo con el plano de la base menor al ángulo de la conicidad, es decir, un plano que nos da lugar a una elipse, los procedimientos son similares a los realizados en el cilindro cuando obteníamos una elipse, solamente que debemos tener cuidado en alguno de los pasos ya que hay unas ligeras diferencias. El primer paso es hallar la intersección entre el plano de sección y el plano de la base. Esta es la recta que nos va a servir de eje de homología. Luego vamos a levantar la sección sencilla cuyo diámetro es perpendicular a la recta intersección y que cuando el cono es recto es perpendicular a la recta intersección toda la sección. Esto lo podemos hacer como se muestra en el ejemplo con una recta secante. Hallamos el punto medio de la cuerda, lo unimos con el centro de la base y pasamos el diámetro. Luego, con el diámetro y el eje ya tenemos el plano o podemos por el
punto secante más lejano a la recta intersección, pasar una generatriz, la generatriz 1, por el punto 1. Al tener esta recta generatriz, podemos hallar la intersección de la generatriz 1 con el plano de sección, lo cual nos da el punto 1'. Otra opción sería tomar el eje y hallar el punto Q', pero en el caso de los conos hay que tener cuidado porque este Q', aunque nos sirve para tener la homología, el punto Q no es ningún punto particular de la sección elíptica en el caso de los conos. Una vez que tenemos los elementos necesarios para establecer la homología, que son los puntos 1', 1 y la recta intersección, podemos hallar el resto de los elementos que necesitamos para dibujar la elipse. En particular vamos a trabajar con la diagonal mayor, que es paralela al diámetro de la base perpendicular a la recta intersección, y la diagonal menor, que es una recta paralela a la recta intersección. Para hallar entonces la diagonal mayor, a partir del 1' vamos a hallar el punto 2' homólogo a 2, que se encuentra en el diámetro de la base. Una vez que tenemos 1' y 2', buscamos su punto medio M' y por allí pasamos una recta paralela a la recta intersección. Y vamos a buscar el punto homólogo M', el punto M, y por allí pasamos también una paralela a la recta intersección. Esa recta va a ser una secante y la cuerda que forma nos va a dar los puntos 3 y 4 de la base, por donde vamos a pasar generatriz 3 y generatriz 4 para hallar los puntos 3' y 4'. Una vez que tenemos 3', 4', ese segmento representa la diagonal menor y los puntos 1', 2' representan un segmento de la diagonal mayor. Teniendo estos dos elementos, podemos proceder a utilizar 8 tangentes para dibujar la sección elíptica. Una vez que tenemos las diagonales mayor y menor, vamos a proceder a pasar las rectas tangentes paralelas a estas diagonales. Luego vamos a el paralelogramo formado por estas tangentes, vamos a pasar diagonales de dicha figura y entonces ubicamos los puntos por donde se pasan las otras 4 tangentes. Así tenemos 8 puntos de tangencia y 8 tangentes. En ocasiones se incluyen 2 puntos más, los cuales son puntos donde la elipse va a ser tangente a las generatrices de contorno del cono, cualquiera sea su proyección, en este caso en particular su proyección espacial. Estos puntos de tangencia con las generatrices de contorno a veces resultan importantes. En el caso del dibujo que estamos presentando ahorita esquemático no fueron necesarios, pero cuando se hace se consiguen vía homología, viendo donde la circunferencia de la base toca las generatrices de contorno y esos puntos se llevan a el plano de sección. Así que se tienen, aparte de los 8 puntos de tangencia, con las 8 tangentes tenemos 2 tangencias adicionales con las generatrices de contorno. Y por allí se pasa la elipse. Y así tenemos representada nuestra elipse. Una vez más, el problema indicará si queremos la porción que va del cono del vértice al plano de sección o del plano de sección al plano de la base, dicho de las más múltiples formas posibles. Recordemos una vez más que esa elipse debe estar representada en proyección espacial en referencia horizontal en el caso de proyección oblicuo-frontal, y si lo representamos en doble proyección ortogonal, pues sería en proyección horizontal y en proyección vertical. Hasta aquí llega esta clase. Veremos en las próximas clases los casos de la parábola y de la hipérbola con sus métodos de dibujo muy claramente explicados paso a paso. Saludos.